Tras una desaparición sin explicación, la esposa de un empresario es encontrada viviendo como otra persona, sin memoria de quién fue. Dividida entre la vida lujosa que olvidó y el hogar sencillo que aprendió a amar, queda atrapada entre dos mundos. Y mientras todos esperan una elección, comprende que quizá el verdadero camino no sea regresar, sino reinventarse. Antes de que empecemos, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu like, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El sol aún no había salido cuando Roberto aparcó el coche en la entrada de Vallecas, una vez más. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el maletero y sacaba el rollo de carteles que había mandado imprimir la víspera. El mismo rostro sonriente de Elena lo miraba desde cada hoja de papel, con aquellos ojos castaños que él conocía de memoria, el pelo castaño claro cayendo sobre los hombros, la sonrisa que solía iluminar cualquier ambiente. Hacía 412 días que Roberto hacía esto. 412 días desde que se despertó una mañana de sábado y Elena simplemente ya no estaba. La cama aún guardaba el calor de su cuerpo, la almohada todavía tenía el perfume de su pelo, pero ella había desaparecido como si se hubiera disuelto en el aire. Al principio, todos pensaron que había salido a dar un paseo matutino por el Parque del Retiro, como solía hacer. Roberto incluso preparó el desayuno especial que a ella le encantaba los fines de semana, con churros recién hechos y zumo de naranja recién exprimido. Pero cuando el reloj marcó las 10 de la mañana y Elena no regresó, una extraña sensación comenzó a crecer en su pecho. El primer detective privado que Roberto contrató dijo que la mayoría de las personas desaparecidas regresan en 48 horas. El segundo habló de una semana. El tercero, más experimentado, miró a los ojos de Roberto y le dijo con franqueza que después de 6 meses las posibilidades disminuían drásticamente. Pero Roberto se negaba a escuchar estadísticas. Elena no era una estadística. Era la mujer que dormía abrazada a él todas las noches, que tarareaba mientras regaba las plantas del balcón, que lloraba viendo los anuncios de Navidad en la televisión. Aquella mañana fría de julio, Roberto caminó por las estrechas calles del barrio pegando más carteles. Su rutina se había vuelto mecánica a lo largo de los meses. Se despertaba a las 5 de la mañana, revisaba los grupos de WhatsApp donde publicaba la foto de Elena, repasaba los correos electrónicos con la esperanza de alguna pista, y salía a recorrer un barrio diferente de la ciudad. Ya había cubierto toda la zona sur, el centro, parte de la zona este. Ahora estaba en las periferias, donde la gente miraba con más atención los carteles, donde había más solidaridad entre extraños. Las paredes de su casa se habían transformado en un centro de operaciones. Mapas de Madrid cubrían el comedor con alfileres de colores marcando dónde se había pegado cada cartel, dónde se había entrevistado a cada testigo potencial. Montones de papeles se acumulaban sobre la mesa de centro, informes de investigadores, declaraciones de amigos, registros hospitalarios que Roberto solicitaba obsesivamente. Su hermana Carla ya le había sugerido 3 veces que buscara ayuda psicológica. Su mejor amigo, Bruno, dejó de visitarlo después de que Roberto lo acusara de no preocuparse lo suficiente por la desaparición de Elena. Roberto no podía entender cómo la gente seguía con sus vidas normalmente. Cómo Bruno volvía a salir los fines de semana, cómo Carla continuaba publicando fotos de viajes en Instagram, cómo el mundo entero parecía haber olvidado que Elena existía. Para él, el tiempo se había detenido aquella mañana de sábado. Todavía dormía en el lado derecho de la cama, dejando el izquierdo libre para cuando ella volviera. Todavía compraba las galletas de jengibre que a ella le encantaban. Todavía dejaba la puerta de entrada sin cerrar con llave, por si ella había perdido las suyas. La empresa de Roberto, una constructora que había prosperado durante años, ahora funcionaba en piloto automático. Aparecía en la oficina solo para firmar documentos urgentes y verificar si había algún mensaje sobre Elena.
Sus empleados susurraban en los pasillos sobre el jefe que se había vuelto loco de tristeza. A Roberto no le importaba. El dinero se podía recuperar, Elena no. Mientras pegaba un cartel en la puerta de una panadería, Roberto sintió que alguien lo observaba. Se giró y vio a una niña de unos 10 años parada en la acera, mirando la foto con los ojos muy abiertos. Era una niña delgada, de pelo rizado recogido en una coleta, vistiendo un uniforme escolar un poco grande para su pequeño cuerpo. «Señor», dijo ella con una voz suave pero firme, «esa mujer de la foto es mi madre». El corazón de Roberto se disparó. Durante más de un año, había escuchado cientos de informaciones falsas. Personas que juraban haber visto a Elena en diferentes lugares de la ciudad, que siempre resultaban ser engaños o intentos de extorsionar dinero. Pero había algo en la voz de aquella niña, una certeza inocente que hizo que le temblaran las piernas. «¿Cómo que tu madre?», preguntó Roberto, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Vive conmigo y con mi padre. Llegó a casa herida, no se acordaba de nada. Papá la cuidó y ahora es mi madre». La niña hablaba con la naturalidad de quien cuenta lo que ha desayunado. Roberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Dónde vivís?» «Ahí cerquita. ¿Quiere que le lleve?» El trayecto hasta la casa fue el más largo de la vida de Roberto, aunque solo duró 5 minutos. La niña, que se presentó como Isabela, parloteaba sobre el colegio, sobre cómo su nueva madre hacía el mejor flan de huevo del mundo, sobre lo feliz que estaba por no estar ya sola con su padre. Roberto apenas podía procesar las palabras, con la sangre latiendo en sus oídos. La casa era sencilla, una construcción de 2 plantas con el revoque desconchado y un pequeño jardín delante. Una motocicleta antigua estaba aparcada al lado de un escarabajo azul que Roberto no reconoció. Isabela empujó la cancela de hierro y gritó: «¡Mamá! Hay un hombre aquí que quiere hablar contigo». Cuando la puerta principal se abrió, Roberto tuvo que apoyarse en la cancela para no caerse. Era Elena. La misma Elena que sonreía en los carteles esparcidos por todo Madrid. La misma Elena que bailaba por la cocina cuando pensaba que él no la estaba mirando. La misma Elena que había buscado en cada esquina, en cada rostro entre la multitud. Pero ella miró a Roberto como si fuera un completo desconocido. «Buenas tardes», dijo ella educadamente. «Isabela dijo que usted quería hablar conmigo». Roberto no pudo hablar. Solo pudo mirar el rostro de la mujer que amaba, buscando alguna señal de reconocimiento, algún brillo familiar en los ojos castaños. Elena vestía ropa sencilla, una camiseta clara y una falda vaquera. Estaba más delgada de lo que él recordaba, con la piel ligeramente bronceada como si pasara más tiempo al sol. El pelo lo tenía más corto, cortado a la altura de los hombros. ¿No me reconoces?», Roberto finalmente logró susurrar. Elena frunció el ceño, estudiando su rostro con atención. «Disculpe, pero debería. ¿Nos conocemos de algún sitio?» En ese momento un hombre apareció detrás de ella, limpiándose las manos en un trapo sucio de grasa. Era un hombre de unos 40 y tantos años, pelo canoso, manos callosas, el tipo de persona que Roberto normalmente solo encontraría cuando llevaba el coche al mecánico. El hombre miró de Roberto a Elena con una expresión de creciente preocupación. «¿Ha pasado algo, Lena?», preguntó él, usando un apodo que Roberto nunca había escuchado. «Este señor dice que me conoce», respondió Elena, sin apartar los ojos del rostro de Roberto. Roberto sintió las lágrimas arder detrás de sus ojos. Elena estaba viva, estaba bien, pero era como si la mujer que había buscado desesperadamente hubiera muerto, y una extraña hubiera ocupado su lugar. Una extraña que respondía al nombre de Elena y llamaba a otro hombre cuando se sentía amenazada. «Mi nombre es Roberto Méndez», dijo él, con la voz entrecortada. «Elena, tú eres mi esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela miraba de un adulto al otro, sin entender la tensión en el aire. El mecánico dio un paso adelante, como si quisiera proteger a Elena de algún peligro.
Y Elena continuó mirando a Roberto con aquella expresión confusa y ligeramente asustada. «Creo que se ha confundido», dijo ella amablemente. «Yo no estoy casada. Vivo aquí con Joaquín e Isabela desde hace casi un año. Me llamo Lena». «No», Roberto negó con la cabeza enérgicamente. «Tu nombre es Elena María Santos. Naciste el 12 de marzo de 1990. Tu color favorito es el azul. Tienes una pequeña cicatriz en la rodilla izquierda de cuando te caíste de la bicicleta a los 7 años. Tú desapareciste de casa hace 412 días». Elena llevó la mano instintivamente a su rodilla izquierda y Roberto vio un destello de duda pasar por sus ojos. «Joaquín», dijo ella, sin desviar la mirada de Roberto, «creo que es mejor que hablemos dentro». El mecánico asintió y se apartó para dar paso. Roberto siguió a Elena hacia el interior de la sencilla casa, con el corazón latiendo como si fuera a explotar. El salón era pequeño, pero acogedor, con muebles viejos pero bien cuidados, fotografías de Isabela esparcidas por las estanterías y un olor a comida casera en el aire. Elena se sentó en el sofá de tela floreada e hizo un gesto para que Roberto se sentara en el sillón de enfrente. Joaquín permaneció de pie, apoyado en la pared, claramente incómodo con la situación. «Cuénteme su versión de la historia», dijo Elena, con una voz que Roberto reconoció como la suya cuando intentaba ser paciente. Y Roberto contó. Contó sobre la mañana en que se despertó y ella había desaparecido. Contó sobre los detectives, sobre los carteles, sobre las noches en vela buscándola. Le mostró la cartera, donde llevaba fotos de ellos dos en viajes, el día de la boda, en los cumpleaños. Le mostró la alianza que llevaba en el dedo y la de ella, que él llevaba en una cadenita al cuello desde la desaparición. Elena escuchaba todo con atención, pero Roberto se daba cuenta de que era la atención educada de quien escucha la historia de un extraño. No había reconocimiento, no había memoria, no había amor. Solo había curiosidad y quizás un poco de pena. Lena llegó aquí herida y confundida. Joaquín finalmente habló con una voz baja y ronca. No recordaba nada, ni su propio nombre. Los médicos dijeron que había sufrido algún trauma en la cabeza. Nadie apareció para buscarla, así que... ¿Así que la mantuvieron aquí?, explotó Roberto, sintiendo una mezcla de gratitud y rabia. Nadie la mantuvo, respondió Joaquín tranquilamente. Ella eligió quedarse. Cuando se recuperó le ofrecí ayuda para encontrar a su familia, pero ella dijo que se sentía en casa aquí. Roberto miró a Elena, buscando alguna señal de la mujer que conocía. ¿De verdad no te acuerdas de nada? ¿De mí? ¿De nuestra casa? ¿De nuestra boda? Elena cerró los ojos por un momento, como si se estuviera esforzando por recordar. Cuando los abrió de nuevo, había tristeza en ellos. A veces tengo flashes de lugares, de rostros, pero nada concreto, nada que tenga sentido. Hizo una pausa mirando a Joaquín y luego a Roberto. La vida que conozco está aquí. Joaquín e Isabela son mi familia. Las palabras golpearon a Roberto como puñetazos. Había pasado más de un año buscando a la mujer que amaba, solo para descubrir que ella había encontrado otra familia, otra vida, otro amor. Y lo peor de todo, parecía feliz. Isabela entró corriendo en el salón, ignorando la tensión en el ambiente, y se lanzó al regazo de Elena. «Mamá, ¿vas a cenar con nosotros hoy? Papá dijo que iba a hacer esa pasta que te gusta». Elena abrazó a la niña con un cariño genuino, y Roberto vio en su rostro una expresión de amor maternal que nunca había visto antes. Era como si Elena se hubiera convertido en una versión diferente de sí misma, una persona que él no conocía. «Claro, mi niña», respondió Elena, besando la coronilla de Isabela. Roberto se levantó bruscamente, incapaz de soportar más. Su esposa estaba viva, pero la mujer que amaba parecía haber muerto en algún lugar entre la desaparición y aquel momento. Y en su lugar había una extraña llamada Lena, que amaba a otra niña y vivía con otro hombre. «Tengo que irme», dijo, con la voz quebrada. Elena se levantó también.
con Isabela todavía en brazos. Roberto, lo siento mucho, realmente me gustaría recordar, pero no puedo forzar algo que no existe. Roberto asintió sin poder hablar. En la puerta se giró una última vez. Si cambias de idea, si recuerdas algo, mi número está en el cartel. Y salió de aquella casa con el corazón roto de una forma completamente nueva. Elena estaba viva, estaba a salvo, estaba feliz, pero ya no era suya, y Roberto no tenía ni idea de cómo lidiar con esa revelación que tanto había deseado y que al mismo tiempo lo destruía por completo. El camino de vuelta al coche fue nebuloso. Roberto condujo por las calles de Madrid con las lágrimas corriendo por su rostro, sin poder procesar completamente lo que acababa de suceder. Encontró a Elena, pero la perdió de una manera que nunca imaginó posible, y ahora necesitaba descubrir si todavía había esperanza de recuperar a la mujer que amaba, o si debía aprender a aceptar que se había convertido en otra persona, una persona que no lo amaba a él. Roberto no durmió aquella noche. Se quedó sentado en el sillón del salón, mirando los montones de papeles esparcidos por la mesa de centro, los mapas en la pared, toda aquella obsesión que había dominado su vida durante más de un año. Elena estaba viva. Ese era el milagro que había pedido todas las noches, pero nadie le había preparado para la posibilidad de que estuviera viva y no lo recordara, que estuviera viva y amara a otras personas. Cuando salió el sol, Roberto ya tenía un plan. Si Elena había perdido la memoria, él la ayudaría a recuperarla. Si no recordaba el amor que tenían, él haría que se enamorara de él de nuevo. No importaba cuánto tiempo llevara, no importaba lo que costara. Había esperado 412 días para encontrarla. Podía esperar algunos meses más para reconquistarla. La primera parada fue en casa de la madre de Elena. Doña Silvia vivía en un acogedor apartamento en el barrio de Chamberí, y Roberto no la visitaba desde los primeros meses de la desaparición. La relación entre ellos se había complicado cuando ella sugirió que dejara de buscar y tratara de seguir adelante. En ese momento, Roberto la acusó de haber renunciado a su propia hija. Ahora subía las escaleras del edificio con el corazón encogido, sabiendo que necesitaba tragarse el orgullo. «Roberto». Doña Silvia abrió la puerta con una expresión de sorpresa y preocupación. A sus 62 años, era una versión mayor de Elena, con los mismos ojos castaños y la misma forma delicada de inclinar la cabeza cuando estaba confundida. «¿Ha pasado algo?» «La he encontrado, Silvia. He encontrado a Elena». La mujer mayor se apoyó en el marco de la puerta, como si las piernas fueran a ceder. Roberto la sostuvo, guiándola hacia el interior del apartamento. Doña Silvia se dejó caer en el sofá del salón con las manos temblando. «¿Dónde? ¿Cómo? ¿Está bien?» Roberto contó toda la historia, desde el momento en que Isabela se le acercó hasta la conversación en la sencilla casa de Vallecas. Vio el rostro de doña Silvia pasar por todas las emociones que él mismo había sentido. Alivio, confusión, dolor, esperanza. «Amnesia», repitió ella, como si probara el peso de la palabra. «¿Y de verdad no se acuerda de nada?» «Nada». Me miró como si fuera un extraño. Roberto hizo una pausa, reuniendo valor para lo que venía a continuación. «Silvia, necesito tu ayuda. Conoces a Elena mejor que nadie. Necesito saber cómo hacer que recuerde». Doña Silvia se levantó y fue a una estantería llena de álbumes de fotos. Sacó uno de los más antiguos y lo abrió sobre la mesa de centro. Las páginas amarillentas mostraban a Elena de niña, Elena adolescente, Elena joven. En todas las fotos sonreía con esa misma sonrisa luminosa que Roberto conocía tan bien. «Mi hija siempre ha sido sensible a los olores y sabores», dijo doña Silvia, pasando los dedos sobre una foto de Elena a los 15 años. «Cuando era niña y se ponía triste, yo le hacía flan de huevo. Era lo único que la calmaba, y le encantaba el perfume francés que su padre me regaló en nuestro aniversario de boda. Siempre se echaba un poco a escondidas cuando pensaba que yo no la veía». Roberto anotaba todo mentalmente. Perfume, flan, recuerdos de la infancia.
Quizás esas pequeñas cosas pudieran abrir una puerta en la mente de Elena. Hay otra cosa, continuó doña Silvia, con la voz más baja. En los últimos meses antes de la desaparición, Elena estaba rara, más callada, más distante. Le pregunté varias veces si todo iba bien, pero siempre decía que era solo cansancio del trabajo. Roberto frunció el ceño. Elena nunca había mencionado ningún problema. Al contrario, estaban planeando un viaje a las Maldivas y hablando de la posibilidad de aumentar la familia. ¿Qué tipo de rara? Lloraba de repente, a veces, y se quedaba mirando fotos de cuando era niña, como si intentara recordar algo. Una vez me preguntó si yo creía que sería una buena madre. Doña Silvia cerró el álbum con cuidado. Roberto, ¿estás seguro de que no pasaba nada entre vosotros antes de que desapareciera? La pregunta incomodó a Roberto más de lo que quería admitir. ¿Había señales que no había percibido? ¿Conversaciones no dichas? ¿Problemas que había ignorado? Teníamos algunos desacuerdos sobre los hijos, admitió finalmente. Yo quería esperar unos años más para tener hijos, centrarme primero en la expansión de la empresa. Elena quería empezar a intentarlo pronto. Pero eso es normal entre parejas, ¿no? No era nada que pudiera hacerla huir. Doña Silvia lo miró con una expresión que Roberto no pudo descifrar. A veces las personas cargan con dolores que ni ellas mismas comprenden completamente. Pasaron toda la mañana organizando una estrategia. Doña Silvia reunió objetos personales de Elena, el perfume favorito, cartas que había escrito en la adolescencia, el osito de peluche que guardaba desde niña. Roberto fotografió las páginas de los álbumes de familia y anotó recetas que a Elena le encantaban. Si su memoria no volvía de forma natural, la ayudarían con estímulos familiares. A la tarde siguiente, Roberto volvió a la casa de Vallecas. Esta vez trajo regalos, muñecas para Isabela, herramientas para Joaquín y para Elena, el perfume francés que doña Silvia había mencionado. Joaquín lo recibió en la puerta con una expresión cautelosa. Era un hombre de pocas palabras, con manos gruesas de quien trabajaba con motores y una forma directa de mirar a los ojos de la gente. Roberto se dio cuenta de que era algunos años mayor que Elena, probablemente al final de los 40, y tenía una tranquilidad que contrastaba con su propia ansiedad constante. «Lena está ayudando a Isabela con los deberes», dijo Joaquín, sin apartarse de la entrada. «Quizás sea mejor que vuelvas otro día». «Por favor», insistió Roberto, «solo quiero hablar con ella unos minutos. He traído algunas cosas que quizás la ayuden a recordar». Joaquín dudó, pero acabó apartándose para dejarlo entrar. La casa olía a comida casera y a limpio, un olor a hogar que hizo que Roberto sintiera una punzada de envidia. En el salón Elena estaba sentada a la mesa con Isabela, ayudando a la niña con problemas de matemáticas. Cuando vio a Roberto, sonrió educadamente, pero él percibió una tensión en sus hombros. «Hola, Roberto, no esperábamos tu visita hoy». «He traído algunas cosas para vosotros», dijo él, entregando el paquete de muñecas a Isabela, que gritó de alegría y salió corriendo para enseñárselas a Joaquín. «Y esto es para ti», le tendió la pequeña caja con el perfume a Elena. Ella cogió la cajita con cuidado, como si fuera algo frágil. «No tenías por qué». «Ábrela», pidió Roberto, observando cada microexpresión en su rostro. Elena abrió el envoltorio y sostuvo el frasco de cristal entre los dedos. Era el mismo perfume que usaba cuando se conocieron, 10 años atrás, en una fiesta de graduación de amigos en común. Roberto recordaba la primera vez que sintió ese olor, cómo se había mareado cuando ella pasó a su lado en la pista de baile. «Es bonito», dijo Elena, rociando un poco en su muñeca y oliendo. Por un momento, Roberto vio algo pasar por sus ojos, un destello, una duda, un casi recuerdo, pero duró solo unos segundos. «¿Te gustaba este perfume?», dijo Roberto con cuidado. «Lo usaba siempre que salíamos a cenar». Elena olió su muñeca de nuevo, cerrando los ojos. «Me resulta familiar, pero no sabría decir por qué». Era un comienzo, pequeño, pero era algo. «Elena». Roberto se acercó a ella en la mesa. «¿Te gustaría salir conmigo mañana? Solo para hablar,
conocer mejor la situación. Puedo llevarte a comer a algún sitio que solíais frecuentar. La expresión de Elena se ensombreció un poco. Roberto, entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, pero tienes que entender que mi vida está aquí ahora, con Joaquín e Isabela. No te estoy pidiendo que abandones nada, se apresuró a decir Roberto. Solo quiero una oportunidad para hablar, para quizás ayudarte a recordar algunas cosas, solo una tarde. Joaquín entró en el salón en ese momento, con Isabela a su lado jugando con las muñecas nuevas. Lena, dijo él, la decisión es tuya, pero quizás sea mejor que no vayas a solas con él. La protección en la voz de Joaquín irritó a Roberto. No soy un peligro para ella, soy su marido. Eres el marido de la mujer que ella solía ser, replicó Joaquín tranquilamente. La Lena que yo conozco puede que no quiera revivir un pasado que no recuerda. Parad, los dos. Elena levantó la voz por primera vez desde que Roberto la había reencontrado. Puedo hablar por mí misma. Miró de un hombre al otro, visiblemente incómoda con la tensión. Roberto, acepto comer contigo mañana, pero Joaquín me llevará y me recogerá. Es eso o nada. Roberto quiso protestar, pero se dio cuenta de que era mejor aceptar sus condiciones que arriesgarse a perder la oportunidad por completo. Está bien, ¿a qué hora? A mediodía, pero tengo que estar de vuelta a las 3. Isabela tiene clase de refuerzo y siempre la llevo yo. Quedaron en encontrarse en el centro comercial La Vaguada, un lugar neutral donde Roberto esperaba que Elena se sintiera segura. Cuando salió de la casa, tenía una mezcla de esperanza y aprensión en el pecho. Una tarde entera con Elena. Quizás fuera tiempo suficiente para empezar a romper las barreras que la amnesia había construido. Aquella noche, Roberto se preparó como si fuera a la primera cita de su vida. Eligió la camisa azul que Elena siempre decía que realzaba sus ojos, el perfume masculino que ella le había regalado en su último cumpleaños. Planeó cada detalle de lo que diría, cada historia que contaría, cada recuerdo que compartiría. A la mañana siguiente, llegó al centro comercial media hora antes de lo acordado y se quedó esperando en el aparcamiento. Cuando vio a Joaquín parar el escarabajo azul y a Elena bajar del coche, el corazón se le disparó. Llevaba un vestido sencillo de algodón y sandalias planas, el pelo recogido en un moño suelto, y estaba más guapa que nunca. Pero había algo diferente en ella, una tranquilidad que Roberto no recordaba haber visto antes. «Hola», dijo ella, acercándose a él con una sonrisa tímida. «Hola, estás preciosa». Elena se sonrojó ligeramente. «Gracias. ¿Dónde vamos a comer?» Roberto la llevó a un restaurante italiano en la segunda planta del centro comercial, el mismo tipo de lugar al que solían ir en los primeros años de matrimonio. Mientras esperaban la comida, él contó historias sobre cómo se conocieron, sobre el primer viaje que hicieron juntos, sobre el día en que le pidió matrimonio en una playa de Ibiza. Elena escuchaba todo con atención, haciendo preguntas sobre detalles, intentando encajar la información con los pocos fragmentos de memoria que tenía. De vez en cuando, Roberto veía una expresión de concentración en su rostro, como si se estuviera esforzando por recordar. «¿Y cómo era nuestra rutina?», preguntó ella, pinchando la pasta en el plato. «¿Cómo pasábamos los fines de semana?». Roberto sonrió, animado por su interés. «Te encantaba visitar el Real Jardín Botánico los sábados por la mañana. Decías que las plantas te ayudaban a relajarte y siempre íbamos al cine los domingos por la tarde. Llorabas en todas las películas, hasta en las comedias románticas». «¿De verdad lloraba en las películas?». «Siempre. Y te enfadabas cuando me reía de tu sensibilidad». Roberto se rió de su propio relato. «Una vez lloraste tanto viendo Marley y yo que tuvimos que salir del cine antes de que acabara la película». Elena se rió también, y por un momento Roberto sintió como si estuviera de vuelta en los viejos tiempos. «Parece que era bastante dramática». «Eras intensa», dijo Roberto, eligiendo las palabras con cuidado. «Sentías todo muy profundamente. Era una de las cosas que más amaba de ti». La sonrisa de Elena se desvaneció un poco. «¿Y tú? ¿Cómo eras conmigo?». La pregunta pilló a Roberto desprevenido. Siempre se había visto como un
Buen marido, atento y cariñoso. Pero por primera vez intentó pensar en cómo lo veía Elena. Yo te cuidaba. Trabajaba mucho para que pudieras tener todo lo que quisieras. Siempre quise que fueras feliz. ¿Pero lo era? ¿Feliz? Roberto hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. Era una pregunta sencilla, pero que le hacía pensar en cosas que nunca había considerado. Elena sonreía en las fotos, participaba en los planes que él organizaba, nunca se quejaba de la rutina. ¿Pero eso significaba que era feliz? Yo creía que sí, dijo honestamente. Nunca dijiste que no. Lo fueras. Elena asintió, pero Roberto se dio cuenta de que la respuesta no la había satisfecho por completo. Terminaron la comida hablando de temas más ligeros, pero la pregunta quedó flotando en el aire como una nube. Cuando Joaquín llegó para recoger a Elena, Roberto se sintió como si hubiera participado en un examen del que no sabía si había aprobado. Elena lo saludó con un beso en la mejilla, le agradeció la comida y dijo que quizás podrían volver a verse la semana siguiente. Elena, la llamó Roberto antes de que entrara en el coche. Puede que no te acuerdes de mí ahora, pero quiero que sepas que te quiero. Siempre te he querido. Y voy a esperar el tiempo que haga falta para que tú también lo recuerdes. Ella lo miró durante un largo momento, y Roberto vio algo parecido a la tristeza en sus ojos. Roberto, no quiero que esperes por algo que quizás nunca suceda. Y entró en el coche, dejando a Roberto solo en el aparcamiento, con la sensación de que había ganado una batalla, pero todavía estaba muy lejos de ganar la guerra. Aquella noche, Roberto llamó a doña Silvia y le contó sobre la comida. Ella escuchó todo en silencio, y después hizo una pregunta que lo dejó aún más inquieto. Roberto, ¿estás seguro de que de verdad quieres recuperar a la Elena que era antes? ¿O estás intentando recuperar la versión de ella que existía en tu cabeza? La pregunta resonó en la mente de Roberto durante horas. Quería a Elena de vuelta, claro. ¿Pero a qué Elena? ¿A la que sonreía en las fotos pero quizás no era completamente feliz? ¿A la que estaba de acuerdo con todo, pero nunca expresaba sus propias voluntades? ¿O a una Elena nueva, diferente, que él todavía ni siquiera conocía bien? Por primera vez desde que encontró a su esposa, Roberto se preguntó si quizás la amnesia no había sido solo un trauma. Quizás había sido una huida, y si lo era, ¿qué decía eso sobre el matrimonio que él creía que era perfecto? Estas preguntas lo atormentaron hasta el amanecer, cuando decidió que no importaban las respuestas. Lo que importaba era que Elena estaba viva, estaba bien, y él haría cualquier cosa para tenerla de vuelta, incluso si eso significaba descubrir verdades sobre sí mismo que prefería no saber. La semana pasó lentamente. Para Roberto, cada día cargado de expectativa y ansiedad. Había quedado en ver a Elena de nuevo el sábado siguiente, pero esta vez quería hacer algo diferente. En lugar de solo contar historias sobre el pasado, quería mostrarle los lugares que habían sido importantes para ellos. Quizás estar físicamente en los sitios donde construyeron recuerdos podría despertar algo en su mente que las palabras por sí solas no lograban alcanzar. El jueves por la noche, Roberto recibió una llamada que lo cambiaría todo. «Roberto, soy Silvia». La voz de doña Silvia estaba temblorosa, cargada de emoción. «Necesito ver a Elena. No puedo esperar más». «Es mi hija, Roberto. Mi niña». Roberto entendió perfectamente la desesperación en su voz. Desde el lunes, cuando le contó sobre el reencuentro, doña Silvia había llamado todos los días queriendo saber detalles, preguntando cómo estaba Elena, si había mencionado a su madre, si había alguna señal de que recordaba a la familia. La espera estaba consumiendo a la mujer tanto como había consumido a Roberto durante todo ese tiempo. «Claro, Silvia. Vamos juntos el sábado. Quizás verte despierte algo en ella. ¿Crees que me reconocerá?» La pregunta vino cargada de una esperanza frágil que le partió el corazón a Roberto. «No lo sé, pero necesita conocerte. Independientemente de la memoria, eres su madre». El sábado por la mañana, Roberto pasó por casa de doña Silvia para recogerla. La mujer estaba visiblemente nerviosa.
jugueteando con las manos y comprobando su reflejo en el espejo retrovisor del coche cada 5 minutos. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si la asusto? Roberto, hace más de 1 año que desapareció de mi vida. ¿Y si descubrir que existo la deja aún más confundida? Roberto conducía despacio por las calles de Vallecas, intentando tranquilizar a doña Silvia, y así mismo. Tiene derecho a saber quién eres, y tú tienes derecho a ver a tu hija. Cuando pararon frente a la sencilla casa, Roberto vio a Joaquín trabajando debajo del capó de una motocicleta en el garaje improvisado al lado de la vivienda. El mecánico levantó la cabeza, se limpió las manos en el trapo y se acercó al coche con una expresión cautelosa. Roberto, no sabía que ibas a traer a más gente hoy. Joaquín, esta es Silvia Santos, la madre de Elena. El impacto de la información fue visible en el rostro de Joaquín. Miró de Roberto a doña Silvia procesando las implicaciones de aquella visita. Su madre, repitió, como si probara las palabras. ¿Puedo ver a mi hija, por favor? Doña Silvia salió del coche con dignidad, pero Roberto percibía el temblor en sus piernas. Joaquín asintió y los acompañó hasta la casa. Por el camino explicó que Elena había salido con Isabela a comprar ingredientes para la comida del domingo, una tradición que habían desarrollado en los últimos meses. Deben de volver dentro de poco. Sentados en el pequeño pero acogedor salón, doña Silvia miraba a su alrededor, intentando encontrar rastros de su hija en el ambiente. En la mesita de centro había una foto de Elena con Isabela en el parque, ambas sonriendo genuinamente. En la estantería, algunos libros que Roberto sabía que a Elena le gustaba leer. En la pared, dibujos que Isabela había hecho y que Elena había pegado con cariño. «Parece feliz aquí», murmuró doña Silvia más para sí misma que para los demás. «Lo es», respondió Joaquín, con una suavidad en la voz que Roberto aún no había escuchado. «Lena trajo luz a esta casa, para mí y especialmente para Isabela. La niña nunca tuvo una figura materna, y Lena, ella, simplemente encajó en el papel como si hubiera nacido para ello». Las palabras de Joaquín incomodaron a Roberto más de lo que le gustaría admitir. Elena nunca había demostrado un instinto maternal tan fuerte cuando estaban casados. Habían hablado de hijos, claro, pero siempre de forma abstracta, como algo que harían algún día. Roberto siempre había pensado que Elena no tenía prisa, que también prefería esperar. Pero quizás se había equivocado. Quizás ella solo estaba respetando su ritmo. El sonido de la llave en la cerradura interrumpió sus pensamientos. Elena entró por la puerta cargando bolsas de la compra, con Isabela parloteando a su lado sobre qué postre iban a preparar. Cuando vio a Roberto, sonrió con la cordialidad educada que él ya conocía. Pero cuando sus ojos se fijaron en doña Silvia, Elena se detuvo por completo. «¿Lena?» Joaquín se levantó, percibiendo la tensión repentina. «¿Todo bien?» Elena estaba mirando fijamente a doña Silvia como si hubiera visto un fantasma. Dejó caer las bolsas al suelo, e Isabela rápidamente comenzó a recoger las frutas que habían rodado. «Yo la conozco», dijo Elena, con la voz casi en un susurro. Doña Silvia se levantó despacio, con lágrimas ya corriendo por su rostro. «¿Elena? Hija mía. Mamá». La palabra salió de la boca de Elena de forma automática, como un reflejo. Y entonces empezó a llorar. Roberto sintió una mezcla de alivio y celos. Elena había reconocido a su madre, aunque fuera vagamente. Su memoria no estaba completamente perdida. Pero ¿por qué había reconocido a doña Silvia y no a él? Madre e hija se abrazaron en medio del salón, ambas llorando, mientras Isabela miraba confundida la escena, y Joaquín permanecía tenso, claramente incómodo con toda la situación emocional. «Sueño contigo a veces», dijo Elena, todavía en los brazos de su madre, una mujer mayor haciendo flan en la cocina, tarareando una canción que no consigo recordar bien. «Nana, nanita, nana», susurró doña Silvia. Siempre cantaba «Nana, nanita, nana» mientras cocinaba. Decías que era tu canción favorita cuando eras pequeña. Elena se apartó un poco para mirar el rostro de su madre.
¿Por qué me acuerdo de ti y no...? Miró a Roberto. ¿Y no de él? El amor de una madre es diferente, dijo doña Silvia acariciando el rostro de su hija. Viene de un lugar más profundo, más primitivo. Incluso cuando la mente olvida, el corazón a veces todavía... ¿Sabe? Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si el amor de una madre era inolvidable, ¿qué decía eso sobre el amor que él y Elena habían compartido? Pasaron el resto de la mañana hablando, doña Silvia contando historias de la infancia de Elena, mostrando fotos antiguas que había traído. Elena escuchaba todo con una atención hambrienta, como si cada historia fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba encajar. «Siempre fuiste muy cabezota», se reía doña Silvia, mostrando una foto de Elena a los 5 años, de brazos cruzados y cara de enfado. «Pues decidiste que solo ibas a usar vestidos rojos durante un mes entero. No importaba lo que yo dijera, no cedías». «¿Y funcionó?», preguntó Elena sonriendo. «Compré 7 vestidos rojos diferentes porque no aguantaba más la discusión diaria». Elena se rió, y Roberto se dio cuenta de que era la primera vez que la escuchaba reír desde el reencuentro. Era la misma risa cristalina que él conocía, pero había algo más ligero en ella ahora, más espontáneo. Joaquín se había retirado discretamente a la cocina con Isabela, dando privacidad al reencuentro familiar. Roberto podía escucharlos hablar en voz baja, Isabela haciendo preguntas que él no lograba comprender del todo. «Elena», dijo doña Silvia poniéndose más seria, «quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. Roberto tampoco. Nunca nos rendimos contigo». Elena miró de su madre a Roberto, y por primera vez desde el reencuentro, él vio algo parecido a la culpa en sus ojos. «Lo siento mucho», dijo ella, «por haber causado tanto sufrimiento. No me acuerdo de lo que pasó, pero sé que sufristeis por mi culpa». «No tienes nada de qué disculparte», se apresuró a decir Roberto. «Lo que importa es que estás bien, que estás a salvo». «Pero ya no soy la misma persona, ¿verdad? La Elena que conocíais, ella como que murió, ¿no?». El silencio que siguió fue pesado. Era una pregunta que nadie quería responder, pero que todos habían pensado. «Eres mi hija», dijo doña Silvia finalmente. «Con memoria o sin memoria siempre serás mi hija. Y quiero conocer a quién eres ahora, no solo recordar a quién fuiste». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Me gustaría conoceros a vosotros también, conocer mi propia historia». Fue entonces cuando sugirió algo que nadie esperaba. ¿Y si intentara dividir mi tiempo? Pasar unos días con vosotros, unos días aquí. Quizás así consiga entender quién era y quién soy ahora. La propuesta pilló a todos por sorpresa. Roberto sintió una oleada de esperanza, pero también de aprensión. Joaquín volvió de la cocina en ese momento, claramente habiendo escuchado la conversación. «Lena, ¿estás segura de esto?», preguntó, con una preocupación genuina en la voz. «Tengo que intentarlo, Joaquín. Son mi familia de sangre. Tengo derecho a conocerlos, y ellos tienen derecho a conocer a la persona en la que me he convertido». Isabela apareció detrás de Joaquín, abrazando su cintura. «¿Mamá Lena se va a ir?», preguntó con una voz pequeña y asustada. Elena se arrodilló frente a la niña y tomó sus manitas entre las suyas. «No me voy a ir, mi amor, pero voy a pasar unos días con estas personas, que son mi familia, igual que tú y papá sois mi familia». «¿Pero vuelves?». «Siempre vuelvo a ti, Isa, te lo prometo». Isabela no parecía completamente convencida, pero asintió. Roberto vio en el rostro de la niña el mismo miedo que él sentía, el miedo a perder a Elena en favor del otro lado. Acordaron que Elena pasaría las próximas 2 semanas alternando entre las 2 casas. 3 días en la mansión de Roberto, 3 días en la casa de Joaquín, un día con doña Silvia y un día para que ella decidiera dónde quería quedarse. Era un cronograma extraño, casi surrealista, pero era mejor que nada. El lunes siguiente, Roberto fue a buscar a Elena para llevarla a la mansión donde habían vivido juntos durante 5 años. Durante el trayecto, le señalaba lugares familiares: el restaurante donde tuvieron la primera cita, la librería donde ella pasaba horas los sábados,
el hospital donde nació. Cuando llegaron a la casa, Roberto vio a Elena mirar la imponente fachada con una expresión que no pudo descifrar. ¿Era admiración? ¿Intimidación? ¿Nostalgia? Es grande, fue todo lo que dijo. La casa realmente era impresionante. 3 plantas, piscina, un jardín con más de 20 tipos de flores diferentes. Roberto la había comprado pensando en el futuro, en los hijos que tendrían, en las fiestas que darían. Ahora parecía excesiva para 2 personas que se estaban conociendo de nuevo. Dentro de la casa, todo estaba exactamente como Elena lo había dejado. Roberto no había tocado nada de su habitación, de su vestidor, de los productos de belleza en 1930. El baño era como un santuario para una persona que había desaparecido. Elena caminó por las estancias como una extraña visitando la casa de otra persona. Tocaba objetos aquí y allá, miraba fotos en las paredes, pero nada parecía despertar un recuerdo significativo. En la habitación, abrió el armario y pasó los dedos por la ropa colgada. Yo usaba esta ropa. Te encantaba ese vestido azul, dijo Roberto, señalando un vestido que ella había usado en su último aniversario de boda. Decías que realzaba tus ojos. Elena sacó el vestido de la percha y lo sostuvo contra su cuerpo, mirándose en el espejo. Es bonito, elegante, pero no parece mío. Roberto sintió una punzada de tristeza. La ropa cara, los zapatos de marca, las joyas que le había regalado a lo largo de los años. Todo parecía extraño para la Elena de ahora, que usaba vestidos sencillos y sandalias planas. El primer día, Roberto intentó recrear la rutina que solían tener. Llevó a Elena a desayunar al restaurante francés que le encantaba, a pasear por el Real Jardín Botánico, a comer en el club que frecuentaban. En cada lugar contaba historias, mostraba fotos, intentaba despertar alguna conexión. En el Real Jardín Botánico, Elena se detuvo frente a un árbol de hipé amarillo que estaba en flor. «Conozco este árbol», dijo, tocando el tronco. Roberto se animó. «Venías aquí todas las semanas. Decías que era tu lugar favorito de Madrid». Elena cerró los ojos y respiró hondo. «Huele familiar. Y tengo la impresión de que ya me he sentado bajo esta sombra antes». «Claro que sí. Traías un libro y te quedabas aquí horas. A veces venía a buscarte y ni te dabas cuenta de que había llegado. Estabas tan concentrada en la lectura». Pero incluso con estos destellos de familiaridad, Elena no parecía emocionalmente conectada a los lugares. Era como si reconociera el escenario de una película que había visto hace mucho tiempo, pero no recordara la historia. Por la noche, en la cama king size que habían compartido durante 5 años, Elena dormía en el lado izquierdo, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Roberto se quedaba despierto observando su silueta en la oscuridad, tan cercana físicamente y tan distante emocionalmente. Al segundo día, Elena pidió ver álbumes de fotos. Pasaron toda la tarde en el salón, Roberto narrando cada imagen, la luna de miel en el Caribe, las navidades en 1900, familia, los cumpleaños, los viajes de fin de semana. Elena prestaba atención a cada detalle, hacía preguntas sobre las personas en las fotos, sobre los lugares que visitaron. Parecía feliz en estas fotos, observó, mirando una imagen de su último cumpleaños, 2 meses antes de la desaparición. «Estabas feliz», respondió Roberto automáticamente, pero la afirmación sonó falsa, incluso para él mismo. Elena lo miró con esa expresión inquisitiva que estaba aprendiendo a temer. «¿Cómo lo sabes? ¿Realmente me preguntabas si era feliz o simplemente asumías que sí?» La pregunta lo desconcertó. Nunca dijiste que no lo estuvieras, pero decía que lo estaba». Roberto pensó durante un largo momento. Elena siempre había sido una persona reservada con sus sentimientos. Sonreía, participaba en los planes que él organizaba, estaba de acuerdo con las decisiones que él tomaba. Pero, ¿cuándo fue la última vez que había verbalizado su felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que había iniciado una conversación sobre cómo se sentía? «No eras de hablar mucho de sentimientos», admitió finalmente. «Y tú no preguntabas». No era una pregunta, era una constatación.
y Roberto se dio cuenta de que era verdad. Al tercer día, Elena estaba más callada, más pensativa. A la hora de la cena cogió el tenedor pero no comió nada. Roberto dijo sin mirarlo, «Quiero ser honesta contigo». Su corazón se disparó. ¿Sobre qué? Sobre todo esto, sobre este intento de recuperar nuestra vida. Elena levantó los ojos y Roberto vio determinación en ellos. No siento nada. No siento amor, no siento conexión, no siento nostalgia. Miro estas fotos y veo a dos personas que parecen felices, pero no me acuerdo de ser esa mujer. Y lo que es más importante, no estoy segura de querer ser ella de nuevo. Roberto sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás la Elena que conociste realmente murió. Y quizás eso no sea necesariamente una tragedia. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Roberto quería protestar, quería argumentar, quería convencerla de que estaba equivocada. Pero había una verdad en su voz que no podía rebatir. ¿Y Lena? Preguntó con la voz ronca. ¿Los quieres a ellos? Elena pensó durante un largo momento. Me siento en casa con ellos. Siento que puedo ser quien realmente soy, sin necesidad de actuar o intentar recordar ser alguien que ya no soy. Isabela me llama mamá y mi corazón se llena de amor. Joaquín me mira como si yo fuera suficiente, exactamente como soy. Aquí miró alrededor del lujoso salón. Aquí me siento como una actriz intentando interpretar un papel que he olvidado cómo hacer. Roberto cerró los ojos intentando procesar el dolor de sus palabras. ¿Y no hay nada que pueda hacer? ¿Ninguna forma de reconquistarte? Roberto, dijo Elena, su voz más suave ahora, no estás intentando reconquistarme. Estás intentando resucitar a una mujer que ya no existe, y eso no es justo ni conmigo, ni contigo, ni con la persona en la que me he convertido. Aquella noche, Roberto durmió en la habitación de invitados y Elena en la habitación principal. Al día siguiente, ella hizo las maletas y volvió a casa de Joaquín. Pero antes de irse, dejó una propuesta que lo cambiaría todo. Quiero seguir visitándoos. Quiero conocer a mi madre. Quiero saber sobre mi historia, pero como Lena, no como Elena. Si podéis aceptar a la persona que soy ahora, en lugar de intentar transformarme en la persona que era antes, quizás podamos construir una nueva relación. Roberto se quedó parado en la entrada de la casa, viendo el coche de Joaquín alejarse. Elena había dejado clara su elección. No iba a volver a la vida que tenían, pero quizás, solo quizás, él podría encontrar un lugar en su nueva vida. Aquel atardecer, solo en la mansión que de repente parecía encantada por recuerdos vacíos, Roberto caminó por las estancias, intentando entender lo que había pasado. Se detuvo en el despacho donde pasaba la mayor parte del tiempo antes de la desaparición de Elena, mirando la mesa cubierta de papeles de la empresa, el ordenador que nunca se apagaba, el teléfono que sonaba a todas horas. Intentó recordar la última conversación significativa que había tenido con Elena, no sobre facturas que pagar o compromisos sociales, sino una conversación real, sobre sentimientos, sobre sueños, sobre miedos. No pudo. Se dio cuenta, con un nudo en el pecho, de que en los últimos años del matrimonio se habían convertido en dos extraños educados que compartían el mismo espacio. Subió a la habitación y abrió de nuevo el vestidor de Elena. Esta vez no vio solo ropa cara y accesorios elegantes. Vio uniformes de una vida que quizás ella no había elegido, disfraces de una personalidad que quizás ella había creado para satisfacer sus expectativas y las de la sociedad en la que vivían. Roberto cogió el móvil y llamó a Bruno, su mejor amigo, por primera vez en casi 2 años. «Roberto, tío, pensé que ya no querías hablar conmigo». «Bruno, necesito preguntarte una cosa, y quiero que seas honesto conmigo». «Claro, dime». «Elena, antes de desaparecer, ¿te parecía feliz?» El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Bruno era psicólogo,
tenía un ojo agudo para los comportamientos humanos y había sido amigo de la pareja desde el inicio de la relación. «Roberto», dijo Bruno finalmente, «¿de verdad quieres oír la respuesta? Necesito oírla. Elena siempre me pareció una mujer que intentaba ser perfecta para ti. Estaba de acuerdo con todo, sonreía siempre, nunca cuestionaba tus decisiones. Pero la felicidad no es la ausencia de conflicto, es la autenticidad. Y yo no veía autenticidad en la Elena de los últimos años». Las palabras de Bruno confirmaron los miedos que Roberto había estado evitando enfrentar. Elena había sido la esposa perfecta porque había suprimido quién era realmente. Y ahora que había encontrado una versión auténtica de sí misma, no quería volver a la actuación. ¿Qué hago, Bruno? Aprende a conocer a la persona que es ahora. Y pregúntate si puedes amarla por quien realmente es, no por quien tú querías que fuera. Roberto colgó el teléfono con más preguntas que respuestas. Pero por primera vez desde el reencuentro, empezó a entender que quizás el problema no era la pérdida de memoria de Elena. Quizás el problema era que ella, finalmente, se había encontrado a sí misma. La pregunta que lo atormentaba ahora era más compleja de lo que había imaginado. ¿Podría aceptar a Elena tal como era o seguiría eternamente enamorado del fantasma de Elena? Y más importante, ¿tenía derecho a intentar influir en su elección, sabiendo que al otro lado había una niña que la amaba como a una madre y un hombre que la aceptaba exactamente como era? Estas preguntas resonarían en su mente durante mucho tiempo, mientras intentaba descubrir si el amor verdadero significaba luchar por alguien o dejar a esa persona ser libre para elegir su propia felicidad. Las 2 semanas siguientes fueron un período de intentos y ajustes para todos los involucrados. Elena mantenía su rutina de alternar entre las casas, pero Roberto percibía que estaba cada vez más incómoda en la mansión. Participaba educadamente en las actividades que él planeaba, respondía a las preguntas sobre el pasado, pero había una distancia creciente entre ellos que ningún esfuerzo parecía poder disminuir. Doña Silvia, por otro lado, estaba floreciendo en la relación renovada con su hija. Elena visitaba a su madre todos los jueves y pasaban horas cocinando juntas, escuchando música antigua, hojeando álbumes de familia. La conexión entre ellas era genuina y se fortalecía a cada encuentro. Doña Silvia había aceptado rápidamente que su hija era ahora una persona diferente y en lugar de intentar recuperar el pasado, estaba construyendo una nueva relación en 1910, el presente. Elena hoy me ha enseñado a hacer un bizcocho de chocolate que aprendió con Joaquín, le contó doña Silvia a Roberto una tarde de jueves, cuando él pasó a recogerla. Es diferente de la receta que yo solía hacerle cuando era niña, pero está delicioso. Está feliz Roberto, realmente feliz. Roberto escuchaba estas historias con una mezcla de alegría y tristeza. Se alegraba de saber que Elena estaba bien, pero le dolía darse cuenta de que esa felicidad no lo incluía a él. Peor aún, comenzaba a aceptar que quizás nunca lo había incluido. La mañana del viernes, de la segunda semana, Roberto decidió intentar un enfoque diferente. En lugar de llevar a Elena a lugares que solían frecuentar juntos, quería mostrarle espacios de la casa que quizás despertaran recuerdos más profundos e íntimos. «Elena», dijo durante el desayuno, «hay una habitación de la casa que aún no has visto desde que volviste». Ella levantó los ojos del plato, curiosa. «¿Cuál?» Roberto dudó. Era un riesgo, pero quizás fuera necesario. «La habitación que preparamos para nuestro futuro hijo». La expresión de Elena se alteró sutilmente. No era reconocimiento, sino algo parecido a la inquietud. «Tuvimos un hijo». «No, pero lo estábamos intentando. Y habías empezado a preparar una habitación por si...» Roberto no terminó la frase. Guió a Elena por el pasillo del segundo piso hasta una puerta que había permanecido cerrada durante más de un año. Cuando la abrió, un olor a cerrado y a polvo los recibió. La habitación estaba exactamente como Elena la había dejado. Paredes pintadas de amarillo claro, una cuna de madera en el centro, una mecedora de lactancia en la esquina,
estanterías con libros infantiles y peluches. Elena entró despacio, como si estuviera pisando terreno sagrado. Pasó los dedos por la cuna. Cogió un osito de peluche que estaba sobre la mesita de noche. ¿Yo decoré esto?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Pasaste semanas eligiendo cada detalle. Querías que fuera perfecto, neutro, porque queríamos que fuera una sorpresa si era niño o niña. Elena se sentó en la mecedora y cerró los ojos. Roberto vio una expresión de concentración en su rostro, como si se estuviera esforzando por recordar. Sus manos se movieron instintivamente hacia su vientre, en un gesto que él reconocía de los tiempos del embarazo. «Roberto», dijo con la voz temblorosa, «siento algo extraño aquí dentro, como una nostalgia de algo que no sé qué es. ¿Qué pasó con nuestro bebé?». La pregunta que Roberto había temido desde que decidió mostrarle la habitación. Sabía que tendría que contárselo eventualmente, pero aún no se sentía preparado para revivir aquellos días terribles. «Perdiste el bebé en el 4º mes de gestación. Fue muy difícil para ti, para los dos». Elena abrió los ojos lentamente y lo miró directamente, como si pudiera leer la verdad escrita en su rostro. «¿Cuándo?». «3 semanas antes de que desaparecieras». Elena pasó los dedos por los brazos de la mecedora, sintiendo la textura de la tela suave que había elegido específicamente para las nanas nocturnas. «¿Cómo fue?». Recuerdo dolor, mucho dolor, y a ti diciéndome que todo iba a salir bien». Roberto se acercó despacio, como si ella fuera un animal herido que pudiera asustarse. «Fue un lunes por la mañana. Íbamos a salir para ir al médico, a la ecografía de rutina. Estabas emocionada, querías saber si ya se podía ver el sexo del bebé. Pero cuando te levantaste de la cama, había sangre», completó Elena con la voz casi en un susurro, «mucha sangre». «Sí, te llevé corriendo al hospital. Estabas aterrorizada, diciendo que habías hecho algo mal, que quizás habías trabajado demasiado, que quizás no deberías haber cargado aquellos libros pesados para organizar la biblioteca del bebé». Elena se levantó de la mecedora y caminó hasta la cuna, pasando las manos por los barrotes de madera. «Y el médico dijo que no era culpa mía. Lo dijo. Explicó que esas cosas pasan, que el feto no se estaba desarrollando adecuadamente, que no había nada que pudieras haber hecho diferente». Roberto hizo una pausa, recordando su propio dolor de aquel día. «Te culpaste durante semanas». El silencio que siguió estuvo cargado de una comprensión dolorosa. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. La tristeza inexplicable de Elena en las últimas semanas, la distancia emocional, los llantos repentinos que doña Silvia había mencionado. «Me acuerdo», susurró Elena con las manos sobre el vientre. «No claramente, pero me acuerdo del dolor, físico y emocional. Me acuerdo de estar en esta habitación, mirando la cuna vacía y sintiendo como si el mundo se hubiera acabado». Roberto se acercó a ella queriendo consolarla, pero Elena levantó una mano para que se detuviera. «¿Cómo reaccionaste tú cuando perdimos al bebé?», preguntó. La pregunta pilló a Roberto desprevenido. «Yo también me puse triste, claro, pero intenté ser fuerte por ti». «No», Elena negó con la cabeza. «¿Cómo reaccionaste realmente?». Roberto intentó recordar aquellos días terribles. Elena había perdido al bebé un lunes por la mañana. Se estaban preparando para ir al médico, para la ecografía de rutina cuando empezó a sangrar. En el hospital, el médico confirmó lo que ambos ya sabían. Ya no había latido. «Dije que podríamos volver a intentarlo», admitió Roberto finalmente. «Dije que eras joven, que tendríamos otras oportunidades. Intenté hacer que miraras hacia el futuro en lugar de quedarte atrapada en lo que habíamos perdido». Elena lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. «¿Y cuándo dije que no quería volver a intentarlo tan pronto, que necesitaba tiempo para procesar la pérdida?». Roberto sintió un nudo en el pecho. Recordaba esa conversación, pero en ese momento había interpretado la vacilación de Elena como un miedo natural, algo que pasaría con el tiempo. «Dije que cuanto más esperáramos, más difícil sería,
que el mejor remedio para la tristeza sería un nuevo embarazo. Y cuando intenté hablar de mis sentimientos, de cómo me sentía vacía, de cómo tenía miedo de que algo estuviera mal conmigo, cada pregunta era como una puñalada. Roberto recordaba ahora, con una claridad dolorosa, cómo había minimizado los sentimientos de Elena, cómo había intentado acelerar su curación, cómo se había impacientado con lo que consideraba una melancolía excesiva. «Pensé que estaba ayudando», dijo con la voz quebrada. «Pensé que si no le dabas vueltas...» «No me dejaste sentir el duelo», completó Elena. «No me dejaste procesar la pérdida de nuestro hijo, y cuando más te necesité, tú estabas preocupado por seguir adelante». Roberto se sentó en el suelo de la habitación del bebé, con las piernas temblorosas. «Elena, lo siento mucho, no lo sabía, no lo entendía. Y por eso me fui», dijo ella, más para sí misma que para él. No conscientemente, quizás, pero algo en mí necesitaba escapar de un lugar donde mi dolor no era válido, donde mis sentimientos no importaban. Se quedaron en silencio durante varios minutos, rodeados por los vestigios de un sueño que nunca se realizó y que quizás fue el comienzo del fin de su matrimonio. «Roberto», dijo Elena, levantándose finalmente de la mecedora, «tengo que irme, tengo que volver a casa». «Esta es tu casa», protestó Roberto débilmente. «No. Un hogar es donde nos aceptan como somos, donde nuestros sentimientos son respetados, donde nos aman no solo cuando somos convenientes». Elena miró alrededor de la habitación una última vez. «Esta era la casa de la Elena que tú querías que fuera, no de la persona que realmente soy». Roberto la siguió hasta la habitación principal, donde Elena hizo las maletas rápidamente. Cogió solo la ropa que había traído de casa de Joaquín, dejando atrás todas las piezas caras del antiguo guardarropa. «Por favor», suplicó Roberto, «no te vayas así. Podemos hablar, podemos intentar entenderlo mejor». «Roberto, has pasado 3 días intentando convencerme de ser alguien que ya no soy. Y ahora que hemos descubierto por qué tuve que irme la primera vez, ¿todavía quieres que me quede?» Elena cerró la maleta con firmeza. «No puedo vivir en una relación donde mi autenticidad se ve como un problema a resolver». Cuando llegaron a la casa de Vallecas, Isabela corrió a abrazar a Elena como si hubiera estado fuera durante meses en lugar de solo 3 días. Joaquín estaba en el garaje, como siempre, pero Roberto se dio cuenta de que se sintió visiblemente aliviado al ver a Elena de vuelta. «Papá, mamá, Lena ha vuelto. Ha traído las muñecas que le dio el tío Roberto», gritó Isabela, tirando de Elena por la mano hacia dentro de la casa. Roberto observó la escena con el corazón encogido, la facilidad con la que Elena encajaba en esa dinámica familiar, la sonrisa genuina que aparecía en su rostro cuando estaba con esas personas, la forma en que relajaba los hombros en cuanto pisaba esa sencilla casa. Joaquín se acercó, limpiándose las manos en el trapo como siempre. «¿Todo bien?», preguntó mirando de Elena a Roberto. «Ahora sí», respondió Elena, y Roberto se dio cuenta de que era verdad. Ella realmente estaba mejor allí, con ellos. «Joaquín», dijo Roberto, reuniendo valor para una conversación que llevaba posponiendo semanas. «¿Podemos hablar? ¿A solas?». Los dos hombres caminaron hasta el pequeño taller improvisado en el garaje. Entre herramientas antiguas y piezas de motocicleta, finalmente tuvieron la conversación que ambos sabían que era necesaria. El olor a aceite y metal contrastaba con la intensidad emocional del momento. Roberto observó a Joaquín organizar unas llaves inglesas en el banco de trabajo, dándose cuenta de que los movimientos del hombre eran una forma de lidiar con el nerviosismo. «¿La quieres?», preguntó Roberto directamente sin rodeos. Joaquín dejó de organizar las herramientas y miró directamente a los ojos de Roberto. «Sí, profundamente». «¿Desde cuándo?». «Desde el primer día que le sonrió a Isabela, desde que vi cómo cuidó de mi hija cuando ni siquiera recordaba quién era». Joaquín se apoyó en el banco de trabajo, eligiendo las palabras con cuidado. «Sabes, Roberto, cuando Lena llegó aquí, estaba rota, no solo por la amnesia, sino que había una tristeza profunda en ella.
como si alguna parte de su alma hubiera sido herida mucho antes del accidente. Roberto tragó saliva. ¿Qué tipo de tristeza? La que viene cuando alguien ha pasado mucho tiempo fingiendo ser quien no es. Lloraba en sueños, a veces, y hablaba dormida sobre sentirse vacía, sobre no saber quién era realmente. Joaquín se limpió las manos en el trapo, un hábito que Roberto ya había notado que tenía cuando estaba pensativo. Pero poco a poco, viviendo aquí, siendo simplemente aceptada como era, esa tristeza se fue. Floreció, ¿sabes? Como una planta que finalmente recibe la luz adecuada. Roberto sintió un nudo en el pecho. ¿Y nunca intentaste aprovecharte de su vulnerabilidad? Jamás. La respuesta fue rápida y firme. Le ofrecí refugio, cuidado, respeto. Nunca la presioné para nada. Cuando me di cuenta de que me estaba enamorando, tuve mucho cuidado de no influir en sus decisiones. Isabela necesitaba una figura materna, y Lena asumió ese papel de forma natural. Mis sentimientos vinieron después como consecuencia de lo que vi. Una mujer generosa, cariñosa, auténtica. ¿Y ella te corresponde? Joaquín miró por la sucia ventana del garaje, desde donde podían ver a Elena jugando con Isabela en el pequeño patio. El sol de la tarde creaba un halo dorado a su alrededor. Honestamente, no lo sé. Siente cariño por mí, eso está claro. Me cuida cuando estoy enfermo, sonríe cuando llego a casa después de un día difícil, demuestra afecto de muchas formas pequeñas y significativas, y adora a Isabela como si fuera su propia hija. Hizo una pausa, pasándose la mano por el pelo canoso. Pero si es amor romántico, eso solo ella puede decirlo, y nunca se lo he preguntado directamente porque no quiero presionarla. Roberto admiró la honestidad y la paciencia del hombre. ¿Cómo puedes vivir con esa incertidumbre? Porque lo que tenemos ya es más de lo que soñé tener en la vida. Isabela está feliz, tiene una madre que la quiere. Yo tengo una compañera que trae paz y alegría a nuestra casa. Si algún día decide que quiere algo más o algo diferente, lo respetaré. No intentaré retenerla. Si elige quedarse contigo, ¿aceptarás que quizás parte de su corazón siempre pertenezca al pasado que perdió? La pregunta sorprendió a Joaquín. Era generosa y dolorosa al mismo tiempo, viniendo del hombre que estaba perdiendo a la mujer que amaba. Roberto, si elige quedarse conmigo será porque quiere estar aquí, en el presente, construyendo algo nuevo. El pasado que perdió incluye dolor, trauma, una versión de sí misma que quizás nunca fue completamente feliz. Si alguna parte de su corazón todavía guarda amor por quien fuiste para ella, lo acepto, pero no voy a competir con fantasmas, y tú tampoco deberías. Roberto se dio cuenta de que había aprendido más sobre relaciones en los últimos 10 minutos con Joaquín que en años de matrimonio. Eres mejor hombre que yo, admitió. No soy mejor. Simplemente he aprendido que el amor verdadero no es posesión, es libertad. Lena me lo enseñó. Cuando volvieron a la casa, encontraron a Elena en la cocina preparando la cena con Isabela. Era una escena doméstica sencilla, pero que irradiaba una paz que Roberto nunca había experimentado en su lujosa mansión. «Roberto», llamó Elena, «¿quieres cenar con nosotros?» Era una invitación cargada de simbolismo. Roberto aceptó y por primera vez se sentó a la sencilla mesa de la cocina como un invitado en la nueva vida de Elena, no como alguien que intentaba reclamar su posesión. Durante la cena, Isabela contó cosas del colegio, de los dibujos que estaba haciendo para decorar su habitación y la de mamá Lena. Joaquín habló de un coche antiguo que estaba restaurando. Elena compartió historias de las visitas a su madre, de las recetas que estaba aprendiendo, de los libros que estaba leyendo. Roberto se dio cuenta de que por primera vez desde el reencuentro estaba conociendo realmente en quién se había convertido Elena. No la Elena que él recordaba, no la Elena que quería recuperar, sino Lena. Una mujer que había encontrado la alegría en las cosas simples, que había descubierto el amor maternal que quizás nunca supo que tenía, que había aprendido a expresar sus sentimientos sin miedo al juicio. Después de la cena, mientras Elena acostaba a Isabela, Roberto y
Joaquín se quedaron en el pequeño salón, bebiendo café y hablando de fútbol, trabajo, de la vida cotidiana. Era extraño, pero Roberto se sentía más relajado en esa casa de lo que se había sentido en meses. Cuando Elena bajó después de acostar a Isabela, se sentó en el sofá entre los dos hombres e hizo un anuncio que nadie esperaba. Quiero que ambos sepáis que he tomado una decisión sobre cómo quiero organizar mi vida de ahora en adelante. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Este era el momento que había temido y anticipado a partes iguales. Quiero seguir viviendo aquí con Joaquín e Isabela. Esta es mi casa, esta es mi familia. Miró a Roberto antes de continuar. Pero también quiero mantener una relación contigo y con mi madre. No como exmarido y exesposa intentando recrear el pasado, sino como personas que se preocupan la una por la otra y que comparten una historia. Roberto intentó procesar lo que estaba diciendo. No era la reconciliación que había esperado, pero tampoco era la ruptura total que había temido. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó. Significa que siempre serás bienvenido aquí. Significa que quiero que conozcas a la persona que soy ahora. Y que yo quiero conocer a la persona que puedes ser cuando no estás intentando recuperar algo que ya pasó. Elena hizo una pausa, mirándolo a los ojos. Significa que vamos a intentar construir una nueva forma de relacionarnos, basada en quiénes somos hoy, no en quiénes éramos ayer. Joaquín había permanecido en silencio durante toda la declaración, pero Roberto vio en su rostro una expresión de paz y aceptación. ¿Y nosotros?, preguntó Roberto, gesticulando vagamente entre él y Elena. Ya no hay un nosotros en el sentido romántico, dijo Elena, con amabilidad pero con firmeza. Esa parte de nuestra historia terminó cuando la Elena que conociste desapareció. Pero puede haber una nueva forma de conexión si estás dispuesto a aceptarlo. Roberto sintió las lágrimas arder detrás de sus ojos. No era lo que había soñado durante todos esos meses de búsqueda, pero quizás era mejor que perder a Elena por completo. ¿Y tú?, le preguntó a Joaquín. ¿Cómo te sientes con todo esto? Joaquín miró a Elena con tanto amor en los ojos que Roberto sintió una punzada de envidia y admiración al mismo tiempo. Lena es una mujer libre para tomar sus propias decisiones, dijo. Joaquín, si elige dividir su tiempo y su cariño entre varias personas que la quieren, solo puedo sentirme afortunado de ser una de ellas. Elena sonrió y tomó la mano de Joaquín, y Roberto vio en ese simple gesto más intimidad y conexión de la que él y Elena habían compartido en los últimos años de su matrimonio. Roberto, dijo Elena, tienes que decidir si puedes aceptar esto, si puedes quererme como amiga, como familia, sin esperar que me convierta de nuevo en tu esposa, porque no voy a volver atrás. Roberto miró alrededor del sencillo salón, a la mujer que había amado y perdido, al hombre que la había encontrado y acogido, a las fotos de una niña que ahora llamaba a Elena mamá. Era tan diferente de todo lo que había planeado para su vida, pero había una autenticidad allí que su vida anterior nunca había tenido. ¿Puedo venir a visitaros a veces? ¿Conocer mejor quiénes sois como familia? Siempre, respondió Elena sin dudar, pero solo si prometes que no intentarás cambiarme, que no intentarás convencerme de volver, que no competirás con lo que hemos construido aquí. Roberto respiró hondo. Era una oferta generosa, considerando todo lo que había pasado. Podía seguir formando parte de la vida de Elena, aunque de una forma completamente diferente a la que había imaginado. Acepto, dijo, y por primera vez en meses se sintió en paz con una decisión. Aquella noche, Roberto volvió a su mansión vacía con un corazón que estaba roto, pero también en cierto modo sanado. Elena estaba viva, estaba feliz, estaba a salvo, y quizás, solo quizás, podrían construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había perdido. No había recuperado a su esposa, pero quizás había ganado algo aún más valioso: la oportunidad de conocer realmente a la persona en la que Elena se había convertido y de descubrir quién podría ser él mismo cuando dejara de vivir en el pasado y comenzara a aceptar el presente. 6 meses habían pasado desde aquella noche decisiva en la casa de Vallecas,
y la vida había encontrado un nuevo ritmo para todos los involucrados. Roberto había vendido la mansión de la zona sur y se había mudado a un apartamento más pequeño y acogedor en Chamberí, cerca de Doña Silvia. La decisión había sorprendido a todos, incluido a él mismo, pero tenía sentido de una forma que aún estaba aprendiendo a comprender. Era un sábado por la mañana soleado, cuando Roberto aparcó el coche frente a la casa familiar que ya conocía de memoria. En los últimos meses, estas visitas se habían convertido en parte de su rutina. Ya no como el marido desesperado que intentaba recuperar a la esposa perdida, sino como alguien genuinamente interesado en formar parte de la vida cotidiana de aquellas personas que Elena ahora llamaba familia. Joaquín lo recibió en la puerta con un saludo, las manos ya sucias de grasa, a pesar de ser solo las 9 de la mañana. «Roberto, has llegado pronto hoy. Lena e Isabela todavía están haciendo tortitas». Era impresionante cómo la relación entre los dos hombres había evolucionado. Lo que comenzó como una tensión territorial se había transformado en una amistad genuina, construida sobre el respeto mutuo y el amor compartido por Elena e Isabela. Roberto había aprendido mucho de mecánica en los últimos meses, ayudando a Joaquín con restauraciones de coches antiguos los fines de semana. A cambio, había ayudado a Joaquín a organizar las finanzas del pequeño taller e incluso le había conseguido algunos clientes nuevos a través de sus contactos empresariales. «¿Qué estáis restaurando hoy?», preguntó Roberto, siguiendo a Joaquín hasta el garaje. «Aquel escarabajo del 78 que llegó la semana pasada. El dueño quiere darle una sorpresa a su hija que se gradúa en la universidad». Joaquín destapó un coche azul claro que tenía el motor completamente desmontado. «¿Quieres echar un vistazo? Tus manos están más limpias que las mías». Roberto sonrió y se arremangó la camisa. Había algo terapéutico en trabajar con las manos, en arreglar algo roto y verlo volver a la vida. Era muy diferente del trabajo abstracto de la construcción que había hecho durante años. «Papá, tío, Roberto». Isabela apareció corriendo desde la cocina, con la boca sucia de mermelada y una sonrisa radiante. En los últimos meses había empezado a llamar a Roberto tío de forma natural, sin que nadie lo sugiriera. Para Roberto, ese simple título significaba más que cualquier contrato de negocios que hubiera firmado jamás. «Hola, princesa, ¿cómo van esas tortitas?» «Mamá Lena dice que puedes comer con nosotros, pero tienes que lavarte las manos primero porque están sucias de coche». Roberto se rió. Mamá Lena tiene razón, como siempre. Encontrar a Elena en la cocina todavía le provocaba una punzada de emoción a Roberto, pero era una emoción diferente ahora. Ya no era el dolor desesperado de la pérdida, sino algo más parecido a la gratitud. Gratitud porque estuviera bien, porque estuviera feliz, por poder formar parte de esa felicidad de una manera nueva. «Buenos días, Roberto», dijo Elena, girándose desde los fogones con una espátula en la mano. Llevaba un delantal de flores que le había regalado doña Silvia y tenía harina en la nariz. «Espero que tengas hambre, porque Isabela ha insistido en hacer tortitas para un ejército». «Siempre tengo hambre para tus tortitas», respondió Roberto. Y se dio cuenta de que era verdad. La comida casera que preparaba Elena tenía un sabor a hogar que nunca antes había experimentado. Durante el desayuno, Isabela contó el proyecto de ciencias que estaba haciendo para el colegio sobre el ciclo del agua. Elena habló del curso de cocina que había empezado en una escuela de formación profesional cercana, un sueño que había descubierto recientemente. Joaquín comentó sobre el taller, que iba tan bien que estaba considerando contratar a un ayudante. «¿Y tú, Roberto?», preguntó Elena apilando otra tortita en su plato. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?». Roberto había reducido drásticamente sus horas en la empresa, delegando más responsabilidades en su equipo y centrándose solo en los proyectos que realmente le interesaban. «De hecho, tengo una novedad. He decidido empezar un nuevo proyecto». Les contó la idea que llevaba madurando semanas: usar su experiencia en construcción para desarrollar viviendas sociales de calidad en barrios periféricos. Era un proyecto que combinaba responsabilidad social con viabilidad económica, algo que le daba un propósito real a su trabajo.
«Qué increíble, Roberto», dijo Elena con los ojos brillando de entusiasmo genuino. «Siempre se te ha dado bien construir cosas bonitas. Ahora vas a construir cosas bonitas que además marquen una diferencia en la vida de la gente». Era el tipo de apoyo que Roberto nunca había recibido de ella durante el matrimonio, y se dio cuenta de que era porque ahora lo veía realmente como era, no como la versión idealizada de marido exitoso que él intentaba ser antes. Después del desayuno, mientras Joaquín volvía al garaje e Isabela salía a jugar con los vecinos, Roberto y Elena se quedaron en la cocina fregando los platos juntos. Era una actividad sencilla que habían desarrollado a lo largo de los meses, un momento de conversación tranquila que siempre los acercaba. «Roberto», dijo Elena secando un plato, «¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro. ¿Eres feliz? Es decir, ¿con tu vida tal como está ahora?» Era una pregunta que le hacía de vez en cuando, y Roberto sabía que venía de una preocupación genuina. Elena se sentía responsable de haber destruido la vida que él había planeado, aunque él ya le había explicado muchas veces que en realidad lo había liberado de una vida que no era verdaderamente suya. «Soy más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser después de perderte», respondió Roberto honestamente. «No de la forma que esperaba, no de la forma que planeé, pero sí, soy feliz». Elena sonrió, y Roberto vio en esa sonrisa una paz que nunca había mostrado durante el matrimonio. «A veces me siento culpable por ser tan feliz también, como si no tuviera derecho después de todo lo que pasó». «Elena», Roberto dejó de fregar y se giró para mirarla directamente. «Te mereces toda la felicidad del mundo, y lo que tenemos ahora es mejor que lo que teníamos antes. Es real». En ese momento doña Silvia llegó para la comida del domingo, una tradición que se había establecido de forma natural en los últimos meses. Siempre traía un postre casero e historias sobre los vecinos del edificio que divertían a todos. «Roberto, querido», lo saludó, besándole en la mejilla. «¿Cómo está nuestro empresario social?» Doña Silvia se había adaptado a la nueva configuración familiar con una sabiduría y generosidad que impresionaban a todos. Trataba a Roberto como a un hijo, a Joaquín como a un yerno querido, y a Isabela como a la nieta que nunca había tenido. Para ella la familia no se definía por documentos o tradiciones, sino por amor y presencia. Durante 1916, la comida, preparada a 6 manos en la pequeña cocina, hablaron de los planes para la semana. Isabela tenía una presentación en el colegio el jueves y quería que todos estuvieran presentes. Elena había concertado una reunión con el coordinador del curso de cocina para discutir la posibilidad de hacer prácticas en restaurantes. Joaquín estaba emocionado porque el escarabajo de la semana pasada estaba listo y el dueño vendría a recogerlo el lunes. «Y el próximo sábado», anunció doña Silvia, «quiero que vengáis todos a mi apartamento. Voy a hacer esa lasaña que a Elena le encantaba cuando era niña. Quiero ver si todavía le gusta». Era impresionante cómo doña Silvia lograba crear momentos de conexión entre el pasado y el presente de Elena sin forzar recuerdos ni crear presión. Había entendido intuitivamente que la nueva vida de su hija no borraba la historia anterior, pero tampoco tenía por qué estar limitada por ella. Después de la comida, mientras los adultos bebían café en el pequeño salón, Isabela trajo un álbum de fotos que ella misma estaba montando. Eran fotos recientes de los últimos 6 meses que mostraban la evolución de la familia que habían construido. Roberto aparecía en muchas de ellas, ayudando a Joaquín en el garaje, jugando con Isabela en el parque, conversando con Elena en la cocina, riéndose con doña Silvia durante las comidas de los domingos. «Mira esta, tío Roberto», señaló Isabela una foto donde Roberto le estaba enseñando a usar una llave inglesa, ambos con expresiones concentradas. «Mamá Lena dijo que no sabías nada de mecánica cuando llegaste aquí, pero ahora ya puedes cambiar una rueda tú solo». Roberto se rió, recordando lo torpe que era con las herramientas al principio. «Es verdad, papá Joaquín es un profesor muy paciente». «Y mira esta», Isabela pasó la página, mostrando una foto de la fiesta de cumpleaños de Elena el mes anterior.
Roberto había organizado una sorpresa sencilla en el patio de la casa, con luces de Navidad colgadas en el árbol y una tarta que había hecho doña Silvia. Elena aparecía en la foto riendo, rodeada de las personas que amaba, con una expresión de felicidad pura que Roberto nunca había visto durante los años de matrimonio. «Esa es mi foto favorita», dijo Elena cogiendo el álbum, «porque muestra cómo el amor puede tener muchas formas diferentes». Roberto miró la foto de nuevo y se dio cuenta de que tenía razón. Allí estaban 5 personas que se querían de formas completamente diferentes. El amor maternal entre Elena e Isabela, el amor romántico discreto pero profundo entre Elena y Joaquín, el amor filial renovado entre Elena y doña Silvia, el amor de amistad leal que había crecido entre Roberto y Joaquín, y el amor transformado pero verdadero que todavía existía entre Roberto y Elena. «Roberto», dijo Joaquín, «tengo una propuesta para ti». Todos lo miraron curiosos. Joaquín no era de hacer anuncios dramáticos. «El taller está creciendo y necesito a alguien que se ocupe de la parte administrativa. Alguien que entienda de negocios, que sepa tratar con proveedores, que pueda ayudarme a expandirme de forma organizada». Hizo una pausa mirando a Roberto. «No te estoy ofreciendo caridad, te estoy ofreciendo una sociedad. Tú entrarías con capital y conocimiento empresarial, yo con la experiencia técnica y la clientela establecida». Roberto se quedó sorprendido. Era una propuesta completamente inesperada, pero que tenía sentido de una forma que no había considerado antes. «¿Estás seguro de esto, Joaquín?» «Absolutamente. Ya lo he hablado con Lena. Ella cree que sería genial que trabajáramos juntos oficialmente, en lugar de que solo me ayudes, de forma informal los fines de semana». Elena asintió sonriendo. «Creo que haríais un buen equipo, y sería bueno para Isabela tenerte cerca más a menudo durante la semana». Roberto miró alrededor de la mesa, a esas personas que se habían convertido en su familia de una forma que nunca había imaginado. La propuesta de Joaquín representaba más que una oportunidad de negocio. Era una invitación a integrarse aún más profundamente en esa vida que estaban construyendo juntos. «Acepto», dijo extendiendo la mano a Joaquín, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que parte de los beneficios se destine a un fondo para Isabela, para la universidad, para sus sueños, para lo que quiera hacer en el futuro». Joaquín le estrechó la mano con fuerza, y Roberto vio lágrimas en los ojos del hombre que se había convertido en mucho más que un cuñado o un socio. Era realmente un hermano. Isabela saltó de la silla y abrazó a Roberto con fuerza. «¿Ahora vas a trabajar con papá todos los días y podrás recogerme del cole cuando ellos estén ocupados?» «Si tu mamá y tu papá me dejan, sí». «Claro que sí», dijo Elena con la voz emocionada. «Ya formas parte de nuestra rutina de todos modos. Ahora solo será oficial». Aquella tarde, después de que doña Silvia se fuera e Isabela saliera a jugar a casa de una amiga, Roberto, Elena y Joaquín se sentaron en el pequeño patio para hablar de los detalles de la sociedad. Pero la conversación pronto derivó hacia temas más personales. «Roberto», dijo Elena, «he estado pensando mucho en aquello que me preguntaste hace unos meses, sobre si podría ser feliz sabiendo que causé tanto sufrimiento». Roberto recordaba la pregunta. Fue en una de las primeras visitas después de la decisión de Elena, cuando él todavía estaba procesando el dolor de la separación definitiva. «¿Y cuál fue tu conclusión?» «Que el sufrimiento forma parte de la vida. Lo que importa es lo que hacemos con él». Elena miró a Joaquín, luego a Roberto. «Podrías haberte amargado, podrías haber intentado forzarme a volver, podrías haber hecho nuestra convivencia imposible, pero elegiste crecer, elegiste transformarte, elegiste construir algo nuevo». Roberto pensó en los últimos meses, en cómo había cambiado no solo externamente, sino internamente. «No tuve mucha elección, me enseñasteis que el amor verdadero no es posesión. Y tú nos enseñaste que es posible empezar de nuevo, sin borrar el pasado», completó Joaquín. Cuando llegó la noche, Roberto se despidió con la sensación de que su vida finalmente había encontrado su lugar. No era la vida que había planeado,
pero era la vida que estaba destinado a vivir. De camino a casa, se detuvo en el cementerio donde había un pequeño memorial para el bebé que Elena había perdido. Era un lugar que visitaba ocasionalmente, no por tristeza, sino por gratitud. Gratitud porque aquella pérdida, eventualmente, había llevado a Elena a descubrir quién era realmente, y a él a descubrir en quién podría convertirse. Gracias, susurró Aminotes, la pequeña lápida, por enseñarnos que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. 3 meses después, el taller Joaquín en Roberto, Restauraciones y Mecánica, estaba funcionando a pleno rendimiento. Roberto había descubierto una pasión por los coches antiguos que nunca supo que tenía, y Joaquín había aprendido sobre gestión empresarial de una forma que nunca imaginó posible. Elena había conseguido unas prácticas en un restaurante de renombre y estaba considerando abrir un pequeño negocio de comida casera. Isabela había sacado notas excelentes en el colegio y hablaba constantemente de querer ser ingeniera mecánica como papá y el tío Roberto. En diciembre, casi un año después del reencuentro, organizaron una fiesta de Navidad en la casa de Vallecas. Doña Silvia trajo a amigos del edificio, Joaquín invitó a algunos colegas mecánicos, Elena llamó a las amigas del curso de cocina, Roberto llevó a algunos empleados de la constructora que se habían convertido en amigos personales. Isabela invitó a medio colegio. Era una fiesta ruidosa, alegre, llena de gente que se conocía de formas diferentes, pero que se mezclaba de forma natural. Roberto observaba todo desde un rincón del patio, maravillado con la capacidad humana de crear familia donde hay amor. Pensativo, se acercó Elena ofreciéndole un vaso de ponche, pensando en lo curiosa que es la vida. Hace 2 años creía que sabía exactamente cómo sería mi futuro. Casa grande, empresa próspera, esposa perfecta, hijos en los mejores colegios. Roberto se rió de sí mismo. Y ahora miro todo esto y me doy cuenta de que nunca he sido tan feliz. Elena lo observó por un momento. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Todavía me quieres? Románticamente, digo. La pregunta lo pilló por sorpresa, pero Roberto se dio cuenta de que la respuesta era más sencilla de lo que esperaba. Quiero a la mujer que fuiste, siempre la querré, pero esa mujer ya no existe, y la mujer que eres ahora, la admiro, la respeto, la quiero como familia, pero no románticamente. ¿Es raro? No, sonrió Elena. Es sano, es real. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que sientes por Joaquín? Elena miró hacia el interior de la casa, donde Joaquín intentaba enseñar a unos amigos a jugar al dominó, mientras Isabela ayudaba, dando consejos contradictorios a todos los jugadores. Lo sé, lo quiero, de una forma que nunca supe que era posible. Hizo una pausa. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Con él no necesito ser perfecta. Puedo ser enteramente yo misma, con todos los defectos, todas las complicaciones, todo el desorden que es ser humano, y él me quiere exactamente por eso, no a pesar de eso. Roberto asintió entendiendo perfectamente. Eso es lo que yo he aprendido también. El amor verdadero no trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien imperfecto, pero perfectamente compatible con nuestras propias imperfecciones. Se quedaron en un silencio cómodo durante unos minutos, observando la fiesta, escuchando las risas, sintiendo la alegría genuina que flotaba en el aire. «Roberto», dijo Elena, «finalmente, gracias». «¿Por qué?» «Por no haberte rendido conmigo, pero también por haber aprendido cuándo dejar de luchar contra quien me convertí, por haberme dejado ir y al mismo tiempo haber encontrado una forma de quedarte». Roberto sonrió, sintiendo una profunda paz instalarse en su pecho. «Gracias por haberme enseñado que a veces, perder lo que creemos que queremos es la única forma de encontrar lo que realmente necesitamos». Aquella noche, después de que todos se fueran y la casa estuviera recogida, Roberto se despidió de la familia como siempre hacía, con un beso en la mejilla de Elena, un abrazo a Joaquín y un beso en la frente de Isabela, que siempre insistía en quedarse despierta hasta que él se fuera. «Hasta mañana, tío Roberto», dijo ella, somnolienta pero sonriendo.
Hasta mañana, princesa. Y Roberto supo que había muchos mañanas por delante, llenos de posibilidades que jamás había imaginado, pero que eran más hermosos y verdaderos que cualquier plan que hubiera hecho jamás. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Elena, Joaquín e Isabela haya tocado profundamente vuestros corazones. Si os habéis emocionado con este viaje sobre el verdadero significado del amor, sobre aceptar las pérdidas y descubrir que a veces nos llevan a lugares aún más hermosos de lo que imaginábamos, dejad vuestro like aquí abajo. Suscribíos a nuestro canal y contadnos en los comentarios qué momento de la historia os ha marcado más. ¿Fue el reencuentro a través de los ojos inocentes de la pequeña Isabela? ¿El descubrimiento doloroso pero liberador sobre el bebé perdido? ¿O quizás la transformación de Roberto, que aprendió que amar de verdad significa dejar a la persona libre para ser quien realmente es? Todos los días traemos historias intensas como esta, que exploran los rincones más profundos del alma humana, que hablan sobre segundas oportunidades, sobre la familia que se forma por el amor y no solo por la sangre, sobre cómo es posible reconstruir la vida sobre los escombros de los sueños que no se cumplieron. Nos encontramos aquí de nuevo mañana, con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre vuestras propias relaciones y elecciones. Os esperamos.